Tanto a la brasa con el canal de lo milagroso que es el Barefoot. El Barefoot. Barefoot, pues ahora muy barefoot no está. Está un poco como atrapado ahí en el hielo. Y esto no me lo esperaba. Apenas puedo andar. Una lesión la tiene cualquiera. Y he tenido vídeos explicando de cómo no lesionarse. Me va a tocar ver esos vídeos. Esos vídeos que yo mismo grabé. De humildes dicen, ¿no? Reconocer errores que todos tenemos y por muy avanzadillos que nos creamos y por muchos vídeos que veamos en internet y nos empapemos de la sabiduría global que hay con tanta conexión y con tanta abrumadora cantidad de contenido. Cuando empecé con esto, pues la idea era no lesionarse. Y bueno, no está mal, 15 años sin lesionarse. Esto es una jarra de agua, la fría de agua, de jarra. Me he quedado helado. Y el pie más que estás ahora, ¿eh? Tienen vida, los propios pies. Hola, me hace daño. También se puede lesionar uno. También tiene derecho uno a lesionarse con el barefoot. No tendríamos que lesionarnos nadie, pero la vida está en este caso sin correr. Si la vida te da limones, hola limón, habrá que hacer zumo de limón, que está muy rico. Todo ha sido investigar por internet para ver cómo puedo salir de una situación que en principio parece una sobrecarga del segundo metatarsiano. Cuando tenéis un dolor por aquí arriba, pues esto es mal rollo, porque son de esas sobrecargas que tienen que ver con el hueso y no lo mismo una sobrecarga ósea, no lo mismo que el músculo, ¿no? El músculo es una cosa que se puede ir con masajes, pero el hueso ya es algo más lento biológicamente. Ya he grabado un vídeo chapa de todo lo que me he podido empapar sobre este tipo de lesión y otras referidas al barefoot. 20 años ya corriendo. Entre ellos es 6 con zapatillas y otros 15 descalzo y barefoot. Pues a pesar de eso, no me esperaba. Ya estaba en un punto que no me acordaba lo que era lesionarme. Me las creía todas haciendo vídeos sobre cómo no lesionarse y a ver qué cuento yo ahora en el canal. Pues no sé, ¿tú qué tienes que decir? Este limón es un poco limón, no me dice nada. Y bueno, pues aquí me tenéis. Ya que no puedo correr, pues a tomar el sol. Podcast al sol. Bueno, no es mala idea, porque ya sabéis, esto de que todos los podcasts sean ahí con las luces tenues que emulan la luz del sol, porque ahora están de moda la luz naranja o los infrarrojos, y qué menos que hacer los vídeos en exteriores con la luz del sol, el sol siempre detrás de la cámara. Podcast in the sun. Prefiero corriendo, prefiero movimiento. Los haremos andando y esto sirve para abrir otra puerta, ¿no? Cuando una puerta se cierra, otra se abre y me tendré que abrir a otros tipos de contenido. Importante para los corredores barefoot es ponerse al sol, porque nos interesa tener unas estructuras óseas buenas. Y mucha vitamina C también. ¿Tú qué dices? Así es que como muchos de vosotros os preguntaréis, ¿qué hace el tío este ahora sin camiseta aquí? No dicen esto de que si muestras chichas me va a reventar el canal de me gustas, ya verás. Bueno, ya lo veré yo. Yo por lo menos. Yo me voy a poner un me gusta. Tú verás. Si no te gusta, no. Y bueno, ya que me he lesionado, pues tendré que coger unas vacaciones, bueno, aprovechando un poco estas temperaturas y este sol, esta vitamina D que nos va a curar enseguida. Igual que Superman. Superman se curaba con el sol. Tiene todo el sentido. Por eso algunos somos de Son Goku. Yo soy de los dos, o de casi todos. Y aquí estoy sentado en una silla con el pie en almíbar. Ahora luego le echaré un poquito de limón. ¿Tú quieres conocer a mi pie? No hice nada, este limón es antipático. Intentar cambiar la mentalidad, tener una mentalidad más de vacacional, ¿no? Aunque uno cuando le gusta lo que está haciendo, lo último que quiere son vacaciones. Esto es como la frase esa que dicen, haz lo que te gusta y no trabajarás en tu vida. Y a lo mejor estás topringao, pero si te gusta, pues eso no es trabajar.
Estamos continuamente aprendiendo cómo vivir, ¿no? Aunque hagas, entre comillas, cosas buenas, incluso si te estás cuidando, eso también pasa factura. Si no te estás cuidando, pasa factura. Haces todo bien, hay algo que no habías caído. Siempre va a haber algo que no habíamos caído, pero bueno, siempre estaremos a tiempo de aprender, de rectificar, de reconocer, de bajar los humos, de ser humilde. La humildad no sé de qué sirve. En algunos casos no sé si sirve de algo y en otros no sé. Pienso que uno es y punto. Cuando es humilde no lo hace para algo en cuestión, sino es porque lo es. Pero al final sí que reconocer en uno mismo, porque no ante los demás o no, eso es secundario. Pero con uno mismo reconocer que no las sabemos todas. Y esto del barefoot se nos llena la boca, como en muchas otras cosas. Recuerdo que con las zapatillas me pasó lo mismo. Taladraba a mis amigos con todas las tecnologías de las zapatillas, que hace 15 años ya eran muy avanzadas. Recuerdo taladrar a todo el mundo con las bondades y los beneficios que ofrecía una amortiguación. Quería entender las tecnologías que ofrecían las zapatillas. Hasta que se me desmontó el puzzle de cómo una zapatilla puede liberarte de lesiones, ¿no? Y en este caso sí que me hubiera ayudado una amortiguación. No digo que una amortiguación sea mala o buena en ciertas situaciones o no, no lo sé. A cada uno, pues al final tiene que descubrir su camino. Y es ahí donde voy. He encontrado un bache en el camino, ¿no? Y este ha sido mi bache. Un día por todo el morro el pie se me cansó, me hizo un Forrest Gump. De repente dijo, ya está, ya estoy harto de correr. Habla. Déjame en paz. Que me has machacado mucho tiempo. Que me has hecho más maratones que en la 5ª entrega de Forest. Le daremos unas vacaciones merecidas. Y tanto, y con creces. Y bueno, estoy contentísimo de todos estos años, de haber podido correr muy bien. Esto no es una retirada, por supuesto. Es un descanso sin prisas. Es un clásico, la fisura en el segundo metatarso del pie, incluso en avanzados. No puedo decir si es que ha aumentado el volumen o no, pero lo he hecho 1000 veces. Hay veces que te apetece correr más y lo haces y no ha pasado nada. Suele pasar cuando te encuentras bien, porque es cuando te envalentonas. No fue el caso, porque ya os digo, fue una salida suave. Pisé una piedra como tantos millones de veces he pisado piedras, y hay algunos detalles que en mi caso también se nos ha podido escapar. Una de esas, lo adelanto ya, es cuando corres descalzo tienes que ver bien el suelo. Lo tienes que ver nítido. Si necesitas lentillas o gafas o corregir la vista de alguna manera, pues es importante ver de lejos, porque las piedras no se ven las que ya tienes inmediatamente delante de ti. Las piedras se ven a varios metros de distancia. Ya las has visto. Tenemos una especie de intuición que escaneamos lo que vemos delante más que lo que ya tenemos debajo. Aunque es todo, ¿no? Pero no vamos con la cabeza cacha mirando el suelo. Vamos con la vista al frente. Y la vista al frente con su periferia de que más o menos 4 o 5 metros ya vas viendo las piedras que te vienen. El tema está en que tienes que tener una vista perfecta cuando corres descalzo. Y siempre mejor tenerla bien, ¿no? Pero claro, en este caso puntual, algo tan básico como ponerse gafas va a ayudar mucho a que pises alguna piedra menos, o al menos piedras con un tamaño menos doloroso, en el caso de que las pises. Es tan sencillo como eso. Últimamente, y se lo he contado a muchos amigos, que estaba pisando piedras gordas. Estos años me estaba haciendo daño alguna piedra. Digo, joder, últimamente estoy pisando mucha piedra. Y lo achacaba un poco a la suciedad del terreno, a lo que tengo que aceptar porque soy descalcista y es un gaje del oficio. Pues no. No, eso es ser talibán, y ahí he metido la pata. He ido de fakir. He pisado piedras que no tenía que pisar por no ver bien, porque uso gafas para ir en coche para ver de lejos, pero no las uso para el día a día, pero para correr me hubiese interesado. Cuando volveré con gafas. Y seguramente al principio con un poquito de amortiguación, no, de zapatilla con forma de pie.
que me permita sentir el máximo posible descalzo, pero con algo de protección hasta que el pie se recupere un poquito. Ahora me está pidiendo una tregua. Los podcasts van a ser andando, unos cuantos, espero tener la motivación. Es interesante saber qué se siente en este lado, en el lado oscuro de los lesionados. Porque claro, cuando uno está bien es muy fácil. No es muy fácil, nunca, pero la vida también se trata de saber afrontar los momentos oscuros, ¿no? Y esto tampoco es que sea muy... Me refiero al lado de los lesionados, ¿no? Desde este lado intentaremos seguir, compartir algún aprendizaje. Esto de ponerse plan enseñar carne, esto el logaritmo lo detecta como, vamos, no el logaritmo, las personas detectamos la carne enseguida. Pues, aquí tenéis carne. ¿Qué? A ver si se nota esto de mostrar chicha, porque yo lo sé, todo es un influencer ahí que dices, pero esto de dónde lo han sacado. Dices, ya tiene millones de me gustas ya solo con lo que enseña. No hace falta mucho esfuerzo. Estamos aquí rebándonos los sesos para ver si ofrecemos un contenido interesante, para ver si, no sé, nos comemos los mocos. No sabemos dónde está la psicología ni el valor, las estructuras que ahora mismo tenemos, que si los 2 primeros segundos tienes que enganchar. Yo desde luego que este vídeo, los 2 primeros segundos se enganchan. No me digáis que no. Que me digáis que no. Esto lo he cogido del TikTok. Es útil. El micro de toda la vida ya es un poco ya desfasado. Podría coger el limón también, pero el limón... Una lesión, creo que la parte más importante es la psicológica y para eso tenemos que buscar alternativas que nos abren muchas puertas a mejorar otros aspectos que habíamos descuidado. En mi caso, pues intentaré aprovechar para fortalecer el tren superior, como podéis ver. Conforme el numerito del DNI sea más alto, más importante es que hagamos ejercicios de fuerza global y funcional. Humildad, reconocer los errores y ver qué hacer para no volver a caer con lo mismo, ¿no? Aquí estamos. El pie y yo. Y un limón. Podcast in the sun. Con el sol y no con la luz ultravioleta o, bueno, en lo mejor de los casos, naranja, de copiarse el sol. Podcast conmigo mismo, en el cual pues es el anuncio de mi lesión por fin. Bueno, es que es normal que se haya lesionado porque es que ya estaba bien. Descalzo es normal, vas descalzo. Pero bueno, insisto, no creo que a la gente no le importa demasiado que otros vayan descalzos, vayan con zapatillas o no. Puede ser que les sepa mal a mucha gente, igual que a los que vamos descalzos o minimalistas. Nos sabe mal a algunos verlos correr mal con zapatillas, otros corren muy bien con zapatillas, pero sí que nos sabe mal un poco ver cómo llevan el dedo torcido o ver que no tienen una técnica muy depurada, que parece que sea la zapatilla la que... Es como ponerle zapatillas a un perro o un gato, ¿no? Los ves, hay muchos vídeos, los ves que no tienen buena técnica. Nosotros somos animales, nos guste o no, y somos sapiens, especie de mono, peludo el que más y el que menos. También tenemos nuestra forma de andar, de correr, natural, descalzos. Y claro, pues esto es lo que digo, que nos sabe mal un poquito ver a gente que no va bien con zapatillas, igual que las que van con zapatillas, les sabe mal vernos descalzos porque piensan que vamos a pisar un cristal. Y al final se cumplió su premonición. Después de 15 años, no es precisamente por haber pisado nada, pero algo tendrá que ver con los impactos, ¿no? Porque ha sido una fractura o una sobrecarga fuerte. También 15% de gente que corre con amortiguadas tiene la misma lesión. No es algo exclusivo en barefoot, pero sí que es posible que el porcentaje en barefoot, de los poquitos que somos, esté en el ranking, esté un poco más arriba respecto a otras lesiones que son inexistentes en barefoot. Siempre, pues no perfectos no somos y casi todas las lesiones vienen a ser del pie.
son distintas lesiones, un mundo u otro mundo, que son el mismo mundo, porque correr es correr, tenemos que aprender unos de otros y de hecho a mí me va a tocar amortiguarme un poquito al principio para volver. Espero volver con otros humos, con más ánimo, pues a experimentar también, ¿no? Porque al final hemos venido a esta vida a experimentar. Por muy lesionados que estemos los runners, seguimos teniendo suerte de estar vivos. Así es que hay que aprovechar y buen momento para fijarse en aquellos detalles que de alguna manera habían tapado el correr, porque a muchos se nos sube a la cabeza y gira mucho el entorno de nuestras vidas, se gira mucho en el correr y dependemos mucho de correr. Y si ya no podemos correr, pues mira, lo que tenemos que hacer es aceptarlo y reencontrarnos con la vida normal. Y a partir de ahí, pues volver con otros aires, ¿no? Pues con los aprendizajes que nos haya dado la lesión. A la gente que esté en situación parecida, por desgracia, la mayoría de runners pasamos muchísimas veces. Creo que lo más importante en un runner no son las marcas, son salir de las lesiones, porque conseguiremos no entrar en ellas, conseguiremos no lesionarnos también con el aprendizaje de entrar en ellas. Nos lesionaremos menos cuando nos hayamos lesionado. Si conseguimos volver, ya nos lesionaremos menos después, pero no nos libra del mal. Un saludo de Barefoot Angel con todos vosotros y espero que os suscribáis al canal y por lo menos me animéis. Qué buena excusa, para deciros que os suscribáis. Oye, que estoy lesionado. Pobre de mí, estoy lesionado. Un pobre lesionado, anda un me gusta, si eso no cuesta nada. Eso no cuesta nada. Así me animáis y os doy más la brasa. Y monto quedadas así espectaculares para gente que quiera pasarse el barefoot y hago un grupo de estos de transición al barefoot desde cero, porque me va a tocar empezar. Y así, de paso, haremos una segunda transición, pero mejor si cabe, que pueda servir para muchos que estaban pensándose explorar y experimentar este mundillo que nos pertenece a todos y todos tenemos el derecho de poder explorar y poder descalzarnos, sentir el suelo, sentir la tierra, sobre todo sentirnos a nosotros, porque el pie nos hace escucharnos mucho más, nos despierta, nos hace estar en el lugar, en el sitio. El suelo tiene una información increíble que de verdad está bien que nos protejamos el pie, pero dejemos que viva también, tiene su derecho. Hablando de liberar pies. Ya está bien, que el hielo está más caliente ya. ¿Qué tal estás? Bueno, se ve infladito. Esto como si fuera la cámara. Estoy enfocándole el micro a los pies. Pues bueno, como podéis ver, no sé, en uno se ven los tendones y en el otro no. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya la cosa está mejor. Antes estaba un poco más hinchado. No os creáis que hace maravillas el hielo, Un poco da una sensación analgésica. A lo mejor quita un poco de irritación. Siempre es agradable pues, experimentar aquello que nos pueda sentir bien, ¿no? Con prueba y error. Hasta aquí, saludos y ya habéis visto bastante carne hoy. Ahora, pues nada, a ver una película de dibujos animados. Bueno, y solo deciros que volveré.